Hola, querida comunidad de la Iglesia Puente de Vida. Es para mí un desafío y una alegría enorme poder compartir la escritura el día de hoy con ustedes, en este que es el 12º mensaje de la serie Jueces, Apostasía y Restauración, y otra vez Apostasía. El sermón del día de hoy es titulado Hombres sin corazón y está basado en el libro de Jueces, en el capítulo 17, versículo 1, al capítulo 18, versículo 31. Teniendo en consideración que el texto es bastante largo en su lectura, lo que vamos a hacer es tener la Biblia abierta y seguir la lectura del mismo a medida que vayamos pasando por las secciones de este mensaje. Así que, sin mayor preámbulo, quisiera invitarles a que consideráramos lo que vimos la semana pasada. El domingo pasado vimos el final de la historia de Sansón. Sansón es el último de los jueces en ser mencionados en este libro, y pareciera ser que la historia termina o está terminando en un fracaso. Vemos a un juez que muere y que su victoria está de haber derribado las murallas y todo ese lugar de culto al dios Dagón, donde él estaba siendo objeto de la burla de los enemigos del pueblo de Dios. Pareciera ser que es una victoria con sabor a derrota. Pero antes que el libro de Jueces termine, parece muy interesante que aún quedan 4 capítulos. 4 capítulos que buscan mostrarnos una radiografía espiritual a ras de piso, en la misma calle del pueblo de Israel. Un pueblo que se encuentra en la podredumbre espiritual y que pide a gritos que alguien les rescate. Eso, evidentemente, desde el punto de vista de personas que amamos la redención conquistada por Jesucristo en la cruz. Por eso, en nuestra lectura cristiana del libro de Jueces, emerge la idea de la necesidad de un juez, de un salvador. Porque lo que veremos acá, en estos 2 capítulos, es la historia de hombres sin corazón, de personas que quieren vivir a su manera, como si solo ellos existieran. Estamos frente a una realidad sombría, donde reina el sinsentido, pero no por eso esa realidad debe ser pasada por alto. Nosotros debemos considerar estos 4 capítulos de Jueces como palabra del Señor y por lo tanto con un mensaje para nuestra vida. Lo que vamos a ver en estos 2 capítulos tiene que ver con el protagonismo de un individuo y de un grupo de ellos, junto con los resultados que les trajo vivir a su manera. El siguiente domingo veremos los otros 2 capítulos restantes del libro. Entonces, en primer lugar, veamos el protagonismo de Micaías. Y aquí partamos considerando la crónica de un hombre deshonesto. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 17. Dice la Biblia que en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, que le dijo a su madre, con respecto a las 1100 monedas de plata que le robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo, solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Quizá uno de los sujetos más importantes de este relato, de los capítulos 17 y 18 del libro de Jueces, sea Micaías. Aparece en ambos capítulos y es el protagonista de la primera parte de esta sección. Hagamos ahora una descripción de lo que se cuenta de él. Lo primero que se dice es que era un hombre de la región montañosa de Efraín. Además de eso, salta a la luz su nombre. Tiene un muy buen nombre. Ahí para quienes están pensando en nombres para sus futuros hijos e hijas, Micaías es un buen nombre. Significa quién es como Jehová. Y como veremos a lo largo de esta historia, él no hace justicia a dicho nombre. Vemos una actitud bastante deshonesta de su parte. Él le había robado a su madre 1100 ciclos de plata. Y cuando ella maldijo al ladrón, él, considerando esa maldición, le devuelve el dinero. Su deshonestidad va acompañada de debilidad de carácter. Aquí me parece necesario
hacer un pequeño paréntesis conceptual. Nosotros regularmente hablamos de caracteres, y hablamos de carácter fuerte y de carácter débil, como que lo pertinente, lo necesario, fuese tener un carácter fuerte, porque así nadie nos pasa a llevar. En realidad, un carácter débil es aquel carácter de una persona que se deja llevar y que además de eso es voluble a las palabras y a los requerimientos de las demás personas. Es alguien que se deja moldear por personas y circunstancias. Pero por otra parte, aquella persona que es de carácter fuerte es un sujeto que no tiene ninguna consideración respecto de los demás y pisotea, oprime, aplasta porque tiene un deseo o un anhelo o un complejo más bien de superioridad. En este caso, nosotros somos llamados a tener un carácter firme, un carácter que no se deja llevar ni por las circunstancias, ni las personas, ni por la propia emotividad o la autoimagen, la autopercepción que podemos tener. Y aquí vale bien la pena citar Romanos capítulo 12, versículo 3, cuando dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debe pensar de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que le haya sido dada. Esa cordura nos hace no pensar de nosotros mismos como la peor cosa, pero tampoco con un complejo de superioridad. Reconocemos que la gracia de Dios ha actuado en nosotros y esa mirada de cordura nos hace tener, insisto, un carácter firme. Ahí cerramos el paréntesis. Cuando nosotros leemos el relato de los primeros 3 versículos del capítulo 17, vemos también a la madre de Micaías. Y lo que se hereda no se hurta, dice un adagio popular. La madre de Micaías también es débil de carácter. Ella perdona inmediatamente a su hijo y lo restaura sin que haya un arrepentimiento genuino. El comportamiento de Micaías cambió. Él devuelve eh, el dinero que le había robado a su madre. Pero probablemente, y a la luz de lo que veremos más adelante, su corazón no ha cambiado en absolutamente nada. Eso nos deja de inmediato una lección a quienes somos padres de que ser condenadores y castigadores de los hijos causa tanto daño como excusarles de sus faltas. Ahora veamos también el escenario religioso que va trazándose en este contexto. Los versículos 4 al 6 del capítulo 17 dicen que cuando él, está hablando de Micaías, devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Aquí el texto nos presenta un dilema que debe ser afrontado. Nosotros, en su lectura, debemos decir que no estamos frente a una religión pagana, por lo menos en la superficie, en apariencia. Porque la familia de Micaías y su madre no estaban adorando a los dioses paganos de los pueblos vecinos. Ellos estaban adorando a Yahvé, el Dios Todopoderoso. No estaban adorando a Dagón, a Baal o a Astarte. Estaban adorando a Yahvé, pero solo de nombre, solo de apariencia. Por ejemplo, la madre de Micaías da algo de su riqueza para Dios. Recordemos que lo que le había robado su hijo eran 1100 monedas de plata. Ella recibe aquello y le da 200 monedas de plata. Entonces, lo que está haciendo con aquello es dar algo de su riqueza para Dios, pero deja la mayor parte a su libre albedrío. Pues nosotros diezmamos y ofrendamos para Dios. No estamos diciendo que Dios sea el dueño de nuestro 10% y un poquito más, sino que Dios es el Señor del 100% de nuestros recursos. Si creemos que Dios tiene un poder transformador insoslayable, incontrarrestable, Él puede convertir también nuestros bolsillos para Él. O sea, todo lo que está bajo nuestra posesión es y le pertenece al Señor. Ahora bien, esta mujer
no tiene ningún problema en violar el segundo mandamiento y Micaías consciente en aquello. Segundo mandamiento que nos habla de no hacernos imagen de Dios. Es que Dios no debe ser adorado según los arbitrios de nuestra imaginación o a partir de una imagen material construida por nosotros, por muy bella que ésta pueda ser. Cualquier imagen se queda corta cuando quiere representar a Dios, porque ensalza solo un elemento de su naturaleza o algún atributo, pero esconde otros. Cualquier imagen termina distorsionando la gloria de Dios, por muy buena o bella que nos parezca. Timothy Keller dice respecto de este asunto en su libro Jueces para ti, que adorar a Dios con imágenes revela un espíritu interno que se resiste a someterse a Dios como Él es, y que quiere elegir y escoger atributos con el fin de crear un Dios que sea aceptable para nosotros. Y aquí, queridos hermanos, debemos tener muy presente lo que este texto nos está reportando. Porque este no es un problema de católicos romanos o de ortodoxos, por el cual los protestantes podemos sentirnos liberados de este peso de la palabra. Es también un problema nuestro, cuando queremos forjar mentalmente un Dios que nos dice lo que queremos escuchar y calla lo que no queremos oír. Cuando queremos construir a un Dios que ama a quienes nosotros amamos y odia a quienes nosotros odiamos. Y para eso no necesitamos hacer una escultura o pintura, porque eso ocurre dentro de nuestros corazones. Sigamos con lo que plantea el texto. No contento con aquello, Micaías desobedece el mandato de la ley de Dios de adorar en un solo lugar. En ese contexto, el tabernáculo ubicado en Silo, que era donde estaba también el efod, que podía representarse de dos maneras, como un pectoral que usaban los sacerdotes o como también un instrumento que era parte del ornamento del tabernáculo. En ese efod se guardaban las piedras llamadas Urim y Tumim, que eran ocupadas para consultar a Dios. Micaías lo que hace acá es armar su propio santuario doméstico para adorar a su manera según sus preferencias personales. Micaías lo que está haciendo es consagrar también a su propio hijo como sacerdote, cuando la ley claramente expresaba que solo podía ser alguien de la tribu de Leví el que desempeñara dicha función. Y aquí debemos decir también, aterrizando de inmediatamente lo que el texto nos quiere plantear, que la iglesia no es un lugar para el consumo, para recibir lo que nosotros queremos, sino que es el lugar donde nosotros somos edificados. Y esa edificación trae consigo el aliento y el consuelo, y junto con ello también la exhortación y la disciplina. Quererse ir de una comunidad porque no llena nuestras expectativas es tener un alto concepto de uno mismo. Es perder la cordura, como decía el texto de Romanos capítulo 12. La única posibilidad de salir de una comunidad es si ésta evidentemente ha traicionado el Evangelio de Jesucristo, lo que podría notarse en la pérdida de una o de todas las marcas de la iglesia verdadera: la predicación fiel de la palabra, la recta administración de los sacramentos y el ejercicio bíblico de la disciplina eclesiástica. Queridos hermanos, Dios nos libre de dejar de lado la santa palabra de Dios por los dictados de la cultura. Ese fue el pecado de la familia de Micaías: moldear a un Dios para su cultura y sus corazones, y no un Dios que puede transformar la cultura y el corazón. Dios nos libre también de cumplir ciertos aspectos de la ley de Dios para luego tergiversarlos y agregar otros que no se condicen con lo que enseña la palabra. Por eso tú y yo somos creyentes y no crédulos. Somos creyentes que podemos distinguir lo que es la predicación y la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Dios es el Señor. A ese Dios se le adora y se le obedece. Esas son las consecuencias lógicas de la fe, y no el creernos los capitanes y los constructores de nuestra propia existencia. El versículo 6 es una radiografía espiritual elocuente. Dice: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Los creyentes del pueblo de Dios necesitan un rey y necesitan dejar de hacer lo que bien les parece. Tú y yo necesitamos un rey
y necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Eso solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. El ser obedientes a la palabra de Dios es el resultado de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Sigamos viendo lo que nos dice el texto. Vamos a tener la lectura del versículo 7 al versículo 13 para completar la primera sección de este relato. Dice que un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías, en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote, y te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo un levita como sacerdote. Aquí es donde aparece otro personaje, un joven levita proveniente de Belén. Él ha dejado su lugar, el lugar donde le tocaba servir a Dios y servir al pueblo como sacerdote. Y lo que lo hace dejar aquel lugar es buscar un mejor lugar para vivir. Micaías, al verlo, vio la oportunidad de tener un sacerdote de real para su santuario casero. Entonces, en un formato hágalo usted mismo, Micaías, al estilo de un maestro chasquilla, que es como en Chile llamamos un sujeto que hace todo tipo de arreglos en una casa, pega con un chicle a un sacerdote en su santuario casero. Aparentemente ahora es más fiel a la ley de Dios, pero sigue construyendo una adoración a su manera. Él cree que este sacerdote verdadero puede tener un ministerio más grato para Dios que su hijo, a quien él mismo había consagrado como sacerdote. El versículo 13 muestra acá lo que anhela el corazón de Micaías: ser prosperado por Dios, lo que es una manera elegante de decir que él quiere que Dios le dé todo lo que su corazón desea. Lo que Micaías anhela es un diosito, un Dios pequeñito que le sirva. Cuando nosotros reconocemos la grandeza, la eternidad, el poder, la santidad, el amor, la fidelidad, la justicia y la gran gloria de Dios, junto con el control total que Él tiene de toda la historia, no hay otra forma de actuar ante Él sino en adoración y obediencia. El Dios pequeñito de Micaías no le va a poder ayudar ni bendecir, como veremos a continuación en la siguiente sección de la historia. Entonces, en segundo lugar, veremos el protagonismo de la tribu de Dan. Y aquí veamos a los danitas y su viaje de expedición, que se encuentra relatado en el capítulo 18, versículos 1 al 13. Dice el texto: en aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía entre las tribus de Israel. Desde Sora y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron: vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Así que entraron allí y le preguntaron: ¿qué te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven les contó lo que Micaías había hecho por él y dijo: me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote le respondió: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además vivían lejos de los sidonios y no se volvieron con nadie más. Cuando volvieron a Sora y Estaol, sus hermanos les preguntaron: ¿cómo les fue?
Ellos respondieron: subamos, ataquémoslo. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí, encontrarán un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Entonces partieron de Sora y Estaol 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Yarim en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Yarim se llama Mahané Dan, que significa campamento de Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El texto nuevamente comienza con la idea de la ausencia de un rey. Vemos la tribu de Dan buscando, en este caso, un territorio para vivir. Y aquí la pregunta cae de cajón: ¿por qué todavía ellos están buscando un hogar para vivir? Y la respuesta es sencilla: porque esta tribu simplemente no quiso cumplir con la obligación militar de expulsar a los cananeos de la tierra que le correspondía y que Dios les había dado. Y se quedaron, según consta en el capítulo 1, versículo 34 del libro, confinados en la región montañosa. Los danitas tuvieron miedo de los amorreos y más adelante tuvieron miedo de los filisteos. Eran entonces un pueblo trashumante, seminómade, lo que quiere decir que eran un pueblo que constantemente estaba viajando en busca de territorio para abastecerse de alimentos. No está de más señalar acá que la tribu de Dan no es nombrada entre las tribus de Israel en el Apocalipsis, por lo que pasó completamente desapercibida. Más adelante veremos las razones de aquello. Los de la tribu de Dan se parecen a Micaías. Ellos no obedecen a Dios. Son idólatras e ignorantes de la palabra. Sabiendo que tenían que vivir en el lugar que Dios les había dado, se detienen primero en el santuario trucho de Micaías y le piden al sacerdote levita que le pregunte a Dios si van a tener éxito. Ese sacerdote legitima con su palabra la fe pagana de los danitas, y ellos deciden creerle a un sacerdote alejado de la ley de Dios. Y según el relato, encuentran una tierra que ellos creen que pueden ganar con su propia fuerza y sin depender ni confiar en Dios. Entonces, creen en un Dios pequeño que han construido y que ellos piensan les va a bendecir. Entonces, veamos lo que nos dice ahora los versículos 14 al 21, que nos van a mostrar nuevamente el anhelo de una religión atrofiada. Versículos 14 al 21 dice: entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais les dijeron a sus hermanos: ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y los saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían en la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron: silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando los danitas pasaron por la casa de Micaías, en medio de su expedición, quedaron prendados con su santuario hecho a la medida de su pobre corazón. ¿Qué mejor que tener un santuario en su propio hogar? Por lo que ellos deciden ir a ese lugar y robar todos los artefactos que hacían especial el templo de Micaías. El joven levita, cuando se da cuenta de aquello, los confronta, pero recibe de los danitas un mejor ofrecimiento que lo hace pasar de ser el sacerdote de un solo hombre al sacerdote de una tribu. Y eso le hizo crecer el pelo de inmediato.
era el ascenso que él creía merecer. Así se comportan los hombres que buscan su autopromoción. Él le dice a las personas lo que quieren oír, porque sus decisiones están basadas en el egoísmo. Aparentemente había llegado a la cumbre de su éxito ministerial, pero se encontraba lejos de Dios y del pueblo que él escogió para sí. Como diría Spurgeon, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Dios nos libre también de aquella podredumbre espiritual que invita a servir a Dios por las riquezas más que por su reino y por su justicia. Veamos lo que pasa cuando aparentemente triunfa la religión sin corazón. Versículos 22 al 31 del capítulo 18. Dice: cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías: ¿qué te sucede? ¿Que has convocado a tu gente? Micaías les respondió: ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote, y luego se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede? Los danitas respondieron: no nos levanten la voz, no sea que alguno de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Y así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote, y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara, porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rehob. Después, los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Cuando Micaías se ve sin nada de lo que había construido con su gran imaginación, él sale junto con sus vecinos dispuestos a pelear contra el ejército danita. Él quería recuperar sus ídolos, su efod, su sacerdote, para conservar su bendición. Pero cuando llegó con ellos, notó que no los podía recuperar porque sus enemigos eran demasiado fuertes como para pelear contra ellos. Además, hay una pachotada que le lanzan estos sujetos a la cual era difícil no hacer caso. Cuando le dicen: no nos levante la voz, no sea que alguno de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Después de eso, ¿quién quiere seguir peleando? Y ahí debemos decir que siempre la religión hecha a la medida terminará desilusionándonos. Siempre los dioses falsos que nosotros levantemos terminarán llevándonos a la ruina del sinsentido, a una religión sin corazón. Los de la tribu de Dan continúan su marcha, se asientan en Lais, luego de matar a sus habitantes y quemar la ciudad. Lais era una ciudad que estaba fuera de la tierra que Dios les había dado, lo que es un poderoso símbolo del alejamiento de Dios. Y aunque ellos lo quieran tapar poniéndole el nombre de Dan, este antepasado, hijo de Israel, ellos seguían haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y si todo puede ser peor, aquí viene algo más triste. En el versículo 30 es que conocemos la identidad del joven levita. Se llama Jonatán, era hijo de Gersón y descendiente de Moisés. El texto habla de nieto, aunque algunas traducciones hablan de pariente, descendiente. Si efectivamente era un nieto de Moisés, este relato debiese estar al comienzo del libro de Jueces, en términos cronológicos. Si es solo un descendiente, puede estar también a esta altura del relato. Para los efectos, da lo mismo. ¿Por qué razón?
porque lo que nos importa acá es la situación espiritual de este pueblo. Y aquí vemos cómo un sacerdote, un levita, un descendiente de Moisés, ha transado con los principios de la ley de Dios y ha caminado en la propia ruta que él ha trazado para sí. Y sí, Dios no tiene nietos, tiene solo hijos. El pertenecer a una genealogía de cristianos reformados no dice nada respecto de la fe si no se encuentra a Dios de manera personal e individual por la obra del Espíritu Santo. Nosotros como padres debemos ser incansables a la hora de predicar el Evangelio, para que nuestros hijos no solo den por sentado a Jesucristo y su palabra, sino para que crean en Él. Y en aquella tarea debemos tener la confianza de que el Espíritu Santo hará la obra, porque nosotros plantamos o regamos, y es Dios quien da el crecimiento. El texto termina señalando que los hijos de Dan siguieron ministrando de forma idolátrica. Cuando el reino de Israel, más adelante en la historia, luego de la muerte de Salomón, un rey de Israel, Dan sería el lugar para los cultos idolátricos. Pero el texto señala con claridad que lo harían hasta los días del exilio, es decir, un día, tal y como ellos le quitaron a Micaías todos sus ídolos y lo que creía Micaías que le daban sentido para su vida, un día Dios les quitaría a ellos también su tierra y los haría pasar al más completo olvido. El versículo 31 es un corolario elocuente. Mientras Micaías y los danitas construían una religión a su manera, el tabernáculo en Silo seguía funcionando. Era allí donde ellos debían haber estado adorando y conociendo al Dios verdadero, como todos los israelitas piadosos de su época, como todos aquellos israelitas piadosos lo hicieron en este periodo temprano de la historia en la tierra prometida. Para reflexionar y practicar, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia bíblica? Esas lecciones yo quiero subdividirlas en las siguientes reflexiones e ideas prácticas. La primera tiene que ver con preguntas que debemos hacernos. ¿Qué pasa cuando tratamos de vivir sin Dios? ¿Qué ocurre cuando cada uno hace lo que es bueno a nuestros propios ojos? Queridos hermanos, tratar de ser protagonistas de nuestra historia nos llevará al camino de la autodestrucción. Necesitamos de un rey que gobierne nuestra vida. Necesitamos de un sacerdote que haya presentado el mejor de los sacrificios ante Dios por nuestra salvación. Y necesitamos a un profeta que nos anuncie la palabra de Dios. Jesucristo es el rey, profeta y sacerdote que nosotros necesitamos. Ese lugar no lo puede llenar hombre alguno. Solo Cristo, esa verdad emergida de la Reforma, hace pleno sentido con lo que estamos diciendo el día de hoy. En segundo lugar, nosotros debemos entender que la forma aceptable de la adoración está instituida y limitada por la Escritura, no por nuestra imaginación, y que por lo tanto nosotros necesitamos la mediación de Cristo cuando desarrollamos esa adoración. Hoy, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros no estamos limitados por el lugar para la adoración, pero sí estamos limitados por la disposición del corazón. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Esto es el fundamento para el culto individual, familiar y el de la iglesia reunida. Cada miembro de la iglesia debe estar atento a que esto ocurra y los líderes de la iglesia debemos ocuparnos para que esa sea la realidad del culto que como comunidad presentamos delante de Dios. También vemos en Micaías, Jonatán, el levita mercenario, y los danitas a personas que vivían solo para ellos, sin pensar en los demás. Y aquí debemos decir, queridos hermanos, querida iglesia Puente de Vida, que no existe cristianismo solitario, que este cristianismo siempre se da en comunidad, si no, no estaríamos dándonos el trabajo de grabar una predicación y celebrar el culto todos juntos. No existe cristianismo solitario. Se debe luchar entonces contra la comodidad que se adapta a la cultura individualista y fragmentada, que más allá de ciertos discursos actuales que hablan acerca de la tolerancia, en realidad vemos
súper poca tolerancia y súper poco goce de la diversidad. El cristianismo es comunitario porque el Dios Trino lo diseñó así. No se puede vivir la fe fuera de la iglesia. También este texto nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como diría el autor desconocido de la carta a los Hebreos. Dijimos hace poco que hoy nosotros no estamos limitados por el lugar para adorar, porque Cristo mismo es el verdadero tabernáculo. Y aquí me permito citar al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, en una traducción que hace la Biblia textual, que da pleno sentido a lo que queremos señalar con esto. Ese texto dice que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo se encarnó, lo que él hizo fue tabernaculizar, establecer la morada, el templo de Dios. Hoy nosotros vivimos en Cristo. Ese es nuestro lugar, allí está nuestro templo, allí podemos adorar y conocer al Dios verdadero, allí podemos tener vida abundante y verdadera. Además de eso, nosotros estamos necesitados del Señor. Si buscamos saciar nuestras necesidades en nosotros mismos o en cosas que satisfagan ciertos anhelos, seguiremos con hambre y vagando en el sinsentido. Como diría el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En Cristo hay plenitud de gozo. Dejemos de construir ídolos cuando tenemos frente a nosotros a aquel que es el camino, la verdad y la vida. También debemos decir que Cristo no es como el sacerdote mercenario de este relato. Juan capítulo 10 versículos 11 al 13 registra las siguientes palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Cristo es el verdadero sumo sacerdote que entendió que debía morir para que tú y yo viviéramos. Él fue el sacerdote y el sacrificio. Por eso no tuvo en cuenta todo el suplicio que ejercieron hombres sin corazón desde que le apresaron hasta la cruz. No los tuvo en cuenta porque buscó glorificar a Dios y porque buscó amarte a ti y a mí. He ahí el Evangelio. Ahí está la buena noticia, que siendo nosotros como Micaías y su familia, como el sacerdote idólatra y como los danitas, que van por donde bien les parece, Cristo viene y nos salva de la debacle, de la ruina, de la oscuridad y de la muerte. Cristo es el juez que le hace falta a esta historia que leímos. ¿No es entonces un motivo de agradecimiento saber que Cristo sí se hizo parte de tu historia y de la mía cuando vino a salvarnos? Debe ser motivo de gozo tener la certeza de que si vivimos, para Él vivimos, y que si morimos, para Él morimos, y ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Ahí está la buena noticia del Evangelio. En Él hay plenitud de gozo, en Él hay vida abundante, porque Él, a diferencia de Satanás que vino a hurtar, a matar y a destruir, Él vino a darnos vida. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga. Quisiera que tuviésemos un momento para orar al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra que hemos compartido. Anhelamos, Señor, que tú, con la fuerza de tu Espíritu Santo, nos capacites para vivir para ti, para entregarte el culto que tú te mereces, Señor, para entregarte, Señor, la adoración como tu palabra lo enseña, para que dejemos de buscar sentido en nosotros mismos y en las cosas que hacemos o que podemos conseguir con dinero. Señor, ayúdanos de tal manera que nosotros podamos morir para que tú, Señor, vivas en nosotros, para que podamos decir como el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos
cambiado tu gloria por cosas que perecen, que se acaban, y te damos muchas gracias, porque tú como el buen pastor siempre sales a nuestro encuentro para perdonarnos, para restaurarnos y para traernos de vuelta al redil, al hogar donde podemos encontrar tu santo evangelio. Oramos por todo esto en gratitud, por los méritos de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.